Drop it. Muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien y que estén teniendo un excelente día jueves. El día de hoy, como les habíamos comentado, tenemos una transmisión más en Educar el Blog y con nosotros va a estar una invitada muy especial que nos va a estar acompañando el día de hoy para resolver algunas dudas que tenemos sobre todo el tema de la pandemia. Algunas preguntas que tanto maestros, alumnos, padres de familia, en fin, sociedad en general tiene sobre el coronavirus, sobre COVID-19 y vamos a estar respondiendo algunas preguntas que amablemente ustedes nos hicieron llegar por medio de Facebook y también por medio de YouTube. Entonces, vamos a iniciar con esa transmisión en vivo. Muy buenas noches a nuestras invitadas y muy buenas noches a Karen. Hola, hola. Hola, hola, muy buenas noches. No sé qué tiene mi cámara, enseguida aparezco, pero quiero darles la bienvenida a todos los maestros, padres de familia que se están viendo el día de hoy. Muy bien, entonces vamos a... Sí, está bien. Vamos a iniciar con esta transmisión con una pregunta muy general, muy amplia. Recordemos que en esta transmisión vamos a poder dejar nuestros comentarios para que Jessica nos apoye contestando algunas dudas que tenemos y vamos a hacer algunas preguntas que ya tenemos preparadas. Y la primera pregunta es, ¿quién es Jessica Lakshmishi, que la podemos encontrar en varias redes sociales? ¿Quién es Jessica? Pues soy yo, mucho gusto. Mi nombre es Jessica Lakshmi, soy química farmacéutica bióloga y tengo una maestría en ciencias químico-biológicas. También estoy terminando el doctorado en ciencias químico-biológicas y trabajo en investigación, principalmente relacionada con inmunología, desde hace pues ya casi 6 años. Y llevo prácticamente todo lo que va de este año haciendo divulgación científica en redes sociales, primordialmente enfocada a resolver dudas sobre COVID, sobre las vacunas y todo lo que implica pues la pandemia que hemos estado viviendo todos hasta el día de hoy. Bien, y como sabemos, pues la podemos encontrar en varias de las redes sociales más populares que tenemos actualmente. Y como nos menciona ella, ¿no? Es una divulgadora de información científica o divulgadora científica que está enfocada a coronavirus y algunos aspectos más sobre salud, ¿verdad? Sí, ahorita la verdad es que como no tengo tanto tiempo de hacer muchísimos videos, pues trato de responder las preguntas que son más frecuentes y las más frecuentes ahorita pues tienen que ver mucho con las vacunas y la enfermedad y qué está pasando con el virus y demás. Pero sí, también les he compartido alguna otra información sobre suplementos alimenticios, bueno, productos milagro, ¿no? Hablando sobre, obviamente, sobre los cubrebocas y todas estas cosas. Entonces, pues sí, más o menos por ahí va. Bien, pues entonces ya saben, estuvimos subiendo en la página en los estados y aparte también en nuestros perfiles personales. Y este perfil específicamente, yo sé que muchos maestros lo siguen, empezamos a ver los videos que aquí nuestra experta del día de hoy que nos acompaña nos ha desmenuzado, así voy a llamarlo, nos ha explicado con, bueno, a un lenguaje que nosotros los docentes, pero también cuando nos toca dar información con los padres de familia podamos explicar. Y sinceramente eso se agradece porque pues no todos a lo mejor conocemos los términos con los que ustedes pueden apropiarse durante la carrera, no sé. Entonces, créanme, y yo sé que todas las preguntas ya las tenemos, ya las recopilamos. Y bien, vamos a iniciar con una de las principales. Dice, ¿de dónde salió la idea de compartir información sobre el COVID? Pues mía, porque vi que había muchas dudas realmente. O sea, ya tenía un tiempo viendo pues que a lo mejor era buena idea, ¿no? Quien me acabó de convencer fue mi hermano, que sí se dedica más a creación de contenidos,
Y pues empecé a ver videos de otros creadores de contenido que se dedican a hacer este tipo de videos, ¿no? Nico Sastre, que seguramente todo el mundo lo ubica, Explícame, y me pareció que estaba padre poder compartir la información de una manera más sencilla, aprovechando que, pues primero que nada, tuve el privilegio de dedicarme a esta carrera, ¿no? Entonces, pues ya es información que no es que a mí se me haga más fácil manejar, pero ya tengo pues el background, ¿no? Algunos conocimientos que pues me ayudan a entender esto un poco más fácil. Y aprovechando las redes sociales, que finalmente hay gente con un montón de tiempo libre que se dedica a difundir desinformación por las redes sociales, pues una forma de hacerles frente, ¿no? Es aprovechar las mismas plataformas porque pues todos tenemos acceso a las mismas redes sociales. Entonces, dije, bueno, a ver, si alguien ve mis videos con que a una persona le sirva y ya se entere de qué es lo que está pasando y lo entienda un poquito mejor, pues ya con eso me doy por bien servida y afortunadamente pues hasta ahorita creo que sí les ha servido a varias personas, entonces pues ya con eso yo estoy contenta. Y eso es lo que hemos visto, ¿no? A partir de la pandemia han surgido, bueno, desde antes de la pandemia, pero ahorita han surgido muchas personas, muchos canales que comparten información para crear pánico, para crear miedos infundados o miedos que ellos nada más como que crean sus propias teorías y los dan a conocer y muchas personas lo toman como algo científico, como algo que es real, como que algo porque lo compartieron en una red social, ya lo tenemos que estar compartiendo en cadenas y creo que eso es algo que se ha venido incrementando en la pandemia y qué bueno que creadores de contenido como Jessica Laxmi pues se animan, ¿no? Creo que es una buena forma de dar información en unas redes sociales que sí están llenas de personas que tienen dudas. Sí, muchísimas dudas y pues digo, no nos quita nada, ¿no? Tratar de compartir un poco de lo que sabemos, no solo yo, sino seguramente si han visto mi contenido, han visto el contenido de otras personas que no hablan solo de áreas de la salud, también de filosofía, de física, de astrología, o sea, un montón de cosas que podemos aprender todos un montón a partir de las redes sociales, ¿no? Y bien, maestros, fíjense que esta idea de tener a nuestra invitada es porque a todos nos ha pasado que ya sea la mamá, la tía, le llega una cadena de WhatsApp, le llega un video alarmante y te lo manda y voy a hacer aquí, voy a quemar un poquito. En el grupo de docentes en el que estoy, mandan infinidad y cantidad de información que yo digo, no puede ser que lo crean, no puedo, o sea, está como que un poco difícil de aceptar todo lo que aparece en esos videos, pero entonces surgen muchas dudas, pero a mí me gustaría saber aquí cuál es la más frecuente en la plataforma, vamos a poner de TikTok, que hacen la población general que les cause duda. ¿Cuál es la pregunta más frecuente? Híjole, pues no sé si hay una pregunta que sea muy frecuente, pero algo que sí les puedo decir y que seguramente les interesa es que todos los días, invariablemente, recibo un mensaje de alguien que me dice, oye, me vacunaron con Cancino y me dijeron que ya no sirve a los 6 meses y me quiero poner un refuerzo, ¿qué hago? ¿No? Todo el tiempo, todos los días, a pesar de que lo he hablado un montón, pues entiendo que de pronto me empieza a seguir gente nueva, ¿no? Que acaba de encontrarse con mis redes, entonces siempre los mando a ver todos los videos que ya hice al respecto, porque realmente no hay mucha información nueva que les podamos dar, ¿no? Algo que tiene que quedar claro es que la vacuna no deja de funcionar a los 6 meses, porque no es la vacuna la que nos está protegiendo en sí. Quien nos está protegiendo es nuestro propio sistema inmune. La vacuna lo que hace es darnos la información para que nuestro sistema inmune pueda generar esas defensas y que si nosotros nos llegamos a encontrar con el virus, pues tengamos una ventaja para empezar a combatir la infección, ¿no? Que no empecemos de cero ahí sin saber nada, sin conocer al virus, ¿no? Si nosotros nos vacunamos, ya tenemos células de memoria
que pueden reactivarse si nosotros nos encontramos con el virus después. Y obviamente en el momento que nosotros nos vacunan, pues una de las primeras cosas que se generan son los anticuerpos y eso es a lo mejor lo que se puede desaparecer con el tiempo, pero no es porque ya nunca más vamos a tener anticuerpos, es porque si no estamos recibiendo un estímulo, los anticuerpos no necesitan estar ahí, por lo tanto no se producen. Pero si nos llegamos a encontrar con el virus, nuestras células de memoria que producen esos anticuerpos se reactivan y entonces los empiezan a producir nuevamente. Y ya tenemos, es una de las herramientas con las cuales el sistema inmune nos ayuda a defendernos contra el patógeno, en este caso contra el SARS-CoV-2, pero no es la única. También hay células que se activan y que pueden eliminar a células infectadas, producen citocinas. Hay un montón de herramientas que utiliza el sistema inmune para ayudarnos a defendernos. Y entonces, si nos queda claro que el que hace la chamba es el sistema inmune, entonces nos puede quedar claro que no se desaparece la protección, porque las células de memoria que se generan a partir de la vacuna o a partir de la infección también, se pueden quedar pues ahí guardadas, ¿no? En médula ósea, en algunos ganglios, por mucho, mucho tiempo. Realmente no sabemos por cuánto tiempo, pueden ser años. Entonces, aunque sí nos podríamos infectar meses después de haber sido vacunados, seguimos teniendo esa ventaja para no desarrollar enfermedad grave, no acabar en un hospital y no morir, que finalmente eso es lo más importante que nos da la vacunación. Sí, y como comentábamos, ¿no? Son algunas de las dudas que creo que se tienen y que a partir de, creo que a inicios de noviembre, se empezó a difundir esa información que, por ejemplo, con CanSino, nosotros que somos docentes y que nos vacunaron con CanSino, todas las redes sociales llenas de, a partir de hoy ya no estoy protegido, a partir de mañana ya no estoy protegido, ayúdeme por favor, me quiero vacunar con algo más, es urgente. Entonces esa era una de las preguntas que teníamos preparada y que nos mandaron, ¿no? Si tenían realmente caducidad las vacunas. Y creo que con las diferentes vacunas es el mismo proceso, ¿no? Sí, Es sí, es la misma exactamente lo información. mismo. Las vacunas solo se diferencian unas y otras, las diferentes marcas que si CanSino, que si Pfizer, que Moderna, que lo que sea, realmente son solo distintas, obviamente distintas farmacéuticas, ¿no? Las que están produciendo cada una de las vacunas y algunas utilizan distintas plataformas entre sí, ¿no? Sabemos que Pfizer y Moderna pues utilizan ARN mensajero, que pues viene, el ARN es la secuencia de información que nos dice cómo producir la proteína Spike, ¿no? Que la proteína Spike es la llave que utiliza el virus para entrar a nuestras células. Entonces, Pfizer y Moderna tienen solo esa secuencia, ¿no? De ARN mensajero que viene envuelta en gotitas de grasa y así es como nos entrega la información. CanSino, AstraZeneca, Johnson & Johnson y Sputnik, esas 4 vacunas tienen como plataforma vectores virales no replicantes. O sea que es un virus que nos lleva esa información de cómo producir la proteína Spike y al ser no replicante, lo que hacen es pues quitarle de su información genética eso que hace que el virus se pueda reproducir, por lo tanto no nos pueden causar enfermedad. Y ya, pues ese virus acarreador es como el taxi, ¿no? Que nos lleva la información de cómo producir la proteína Spike y a partir de ahí lo mismo, ¿no? Nosotros producimos la proteína, se activa nuestro sistema inmune y todo lo demás. Y la otra plataforma diferente sería Sinovac o Sinopharm, también en muchos lugares de América Latina la están aplicando, que esas son de virus inactivo, que ahí lo que hacen es pues tener cultivos de SARS-CoV-2 y utilizando algunos reactivos en el laboratorio, lo que hacen es que lo matan, ¿no? Realmente los virus nunca estuvieron vivos, pero lo inactivan completamente y entonces ya no nos puede causar enfermedad. Y ya tenemos ahí la estructura del virus y a partir de ahí se activa nuestro sistema inmune y hace todo lo que tiene que hacer. Pero realmente esa es la diferencia, ¿no? Cómo nos llevan la información, pero cómo se activa el sistema inmune prácticamente es lo mismo para cualquier plataforma, cualquier marca de vacuna que estemos utilizando. Entonces, las vacunas solo tienen caducidad cuando están en el refrigerador, fuera de nosotros y así, pero una vez que nos las aplican, nuestra protección, ¿no? Lo que hizo la vacuna no caduca en nosotros. Excelente, gracias. Así que ya saben, maestros, estuvieron muy buenos los memes, pero no caducan las vacunas. Y bien, aquí, híjole, vamos a meternos en una pregunta que va a causar, bueno, que nos la hicieron repetidamente, pero voy a hacer un pre.
yo he escuchado que dicen, lo que pasa es que ya me vacuné con CanSino y como ya caducó o ya va a caducar, me puse tal dosis de tal laboratorio y luego fui a tal municipio y estaban poniendo de tal laboratorio. Entonces, aquí la pregunta, si me vacuné con CanSino, yo, docente Karen, ¿me puedo aplicar otra de un laboratorio distinto? Pues realmente no hay estudios específicos de CanSino combinada con cualquier otra vacuna. Entonces, así que les podemos decir con toda seguridad, pues no, la respuesta sería no. Podemos más o menos asumir que si reciben un refuerzo con una vacuna de ARN, que quedamos que sería Pfizer o Moderna, pues no habría mucho problema y la respuesta que obtendrían sería bastante buena, porque hay estudios con otras vacunas de otras marcas, por ejemplo, AstraZeneca, y si se recibe un refuerzo, o Johnson, y si se recibe un refuerzo con una vacuna de ARN, la respuesta es muy buena y el margen de seguridad pues también. Ahora, ¿qué problema tenemos en México? Que Pfizer, que es la única vacuna de ARN que tenemos autorizada en México, es la que se está utilizando para vacunar a adolescentes y ahora pues también seguramente con eso se va a seguir en los menores de 15 años, ¿no? De 12 a 15 años. Entonces, ahí caemos en un problema porque tenemos dosis limitadas de vacunas que están destinadas a personas que no han recibido ni una dosis de vacuna, porque finalmente, aunque ya tenga 6 meses, los docentes ya están vacunados, ¿no? Con su CanSino, que es de una sola dosis. Y todos los adolescentes, todos los niños no han recibido ni una sola dosis de vacuna. Entonces, ¿quién va a estar más protegido? ¿Una persona que ya tuvo su esquema completo, aunque sea hace 6 meses, o alguien que no ha recibido la vacuna? Pues obviamente la persona que ya tuvo su vacuna hace 6 meses. Entonces, pues estarse colando en las filas para recibir Pfizer, para, pues le podría quitar la oportunidad de vacunarse a alguien que no ha recibido una vacuna. Ahora, combinaciones con otras cosas, pues realmente no tenemos como demasiada evidencia. Afortunadamente, las vacunas son de los medicamentos más seguros que pueden existir, ¿no? Porque se les hace una vigilancia muy importante, sobre todo ahorita, se están haciendo, pues todo el tiempo se está haciendo seguimiento, ¿no? De qué es lo que pasa con los efectos secundarios y demás y las vacunas, pero ya sabemos históricamente además que las vacunas son muy seguras. Entonces, ¿se van a morir si se ponen otra? Lo más probable es que no, pero tampoco les podemos decir no te va a pasar nada, ¿no? Porque no hay estudios específicos al respecto. Si ya pasaron 6 meses, lo ideal sería que recibieran refuerzo con la misma CanSino, porque eso sería como lo recomendado, pero no quiere decir que si no lo reciben no están protegidos ni nada. Eso sería el caso ideal. ¿De qué depende que eso suceda? Pues de las indicaciones que dé el gobierno de México y entonces si se va a recibir o no se va a recibir refuerzos, pues probablemente lo estaremos viendo en los próximos meses. Que se pongan, no sé, Astra, porque me llegan seguido, como Astra es una de las que más se han aplicado en México, creo que es la que más se ha aplicado en México, todos los días me llega, es que tengo oportunidad de ponerme Astra, ¿no? ¿Me puedo poner Astra aunque ya me puse CanSino? Pues mira, de poder puedes. Yo no te voy a ir a parar en la puerta de tu casa y decirte, no, no, no lo hagas, no. Pero no hay estudios específicos al respecto. Y el problema que yo veo ahí es que a muchos o ya habían tenido COVID y después se vacunaron, o al revés, ¿no? Se vacunaron y después tuvieron COVID. Eso ya es un refuerzo para su sistema inmune, sépanlo, ¿no? Es como si hubieran recibido dos dosis, digamos, ¿no? Ojo, maestros. Del virus. Entonces ahí incluso ya tienen una respuesta reforzada, que de hecho se le conoce como inmunidad híbrida, ¿no? Cuando obtienes inmunidad por la enfermedad y por la vacuna en el orden que sea, eso ya es como si hubieras recibido un refuerzo. Y luego van, ya tuvieron COVID, se ponen su CanSino, y luego van y se ponen una de Astra y no una, 2 de Astra, ¿no? Completan su esquema de Astra por alguna extraña razón. Ya están recibiendo 4 estímulos del mismo virus. Ahí podrían desencadenar alguna respuesta autoinmune, alguna alergia, tolerancia al estímulo, ¿no? Y si se llegan a encontrar con el virus, igual y ya su sistema inmune ya no responde. En lugar de responder mejor, ya no responde, porque ya le dieron tantas veces el estímulo
que su sistema inmune va a decir, y sobre todo si es con la vacuna, porque las vacunas no nos enferman, no nos hacen daño realmente, el sistema inmune va a decir, nah, pues esto ya lo vi varias veces y no me morí. Entonces, igual y, pues ya, o sea, no tengo que estar activándome todo el tiempo, ¿no? Entonces, por eso no les recomendamos que se inventen esquemas de vacunación, que hagan lo que se les ocurra, porque para eso se tienen que estudiar cómo aplicarse los esquemas de vacunación. Ahorita mi mejor recomendación es esperar a lo que digan las autoridades, porque sabemos que no caduca la protección y pues ya iremos viendo cómo se desarrolla próximamente. Y esta es una de las preocupaciones que la mayoría de personas tiene, y específicamente los que estamos vacunados con CanSino, ¿no? Que surgió mucha esa duda. Entonces, hemos conocido casos de compañeros maestros o familiares también que inclusive tengo conocimiento de una persona que se puso CanSino, creo que fue en abril, que estuvieron aplicando CanSino, después se puso las dos de Astra, después se puso las dos de Pfizer, y ahorita está buscando a ver cuál otro se va a poner porque es necesario estar protegido, según lo que esa persona menciona, No, si y no creo son las que eso gemas del es, infinito, gente. sí, es hasta, bueno, suena curioso que una persona vaya y se vacune 5 veces y además inclusive hay personas que se han vacunado 5 veces y han estado contagiados de coronavirus, entonces es un cóctel completo que tienen de anticuerpos dentro de sí. Entonces, esa sería una de las preguntas también que nos hacían, si habían algunas consecuencias de aplicarnos vacunas de diferentes laboratorios. Entonces, ahorita creo que ya lo había comentado, ¿no? Y si nos puede más o menos recordar esa Sí, pues información, que pues nos... realmente no sabemos, ¿no? O sea, no les va a salir un tercer brazo probablemente, no, o sea, no les va a salir un tercer ojo, lo más probable es que no se mueran, pero la cosa es que no, nadie les puede asegurar eso, ¿no? Porque desafortunadamente también he visto muchos casos de médicos que están, sí, tú vete a poner otro esquema, ¿con qué evidencia? ¿Quién sabe? ¿No? Pero les andan incluso recomendando eso un poco yo creo escudados en el hecho de que pues les comento que las vacunas son muy seguras, pero tampoco nadie les puede recomendar eso porque no hay evidencia que respalde esa recomendación. Entonces, pues, ¿qué les puede pasar? Pues lo que les digo, ¿no? Que a su dosis 4 o la que sea que lleven, pues que vayan a tener alguna reacción alérgica, que el sistema inmune se vuelva anérgico, se dice, o contra específicamente ese antígeno, ¿no? Contra el SARS-CoV-2, o sea, que ya no responda, que ya obtuvo tantos estímulos que ya no responda si se vuelve a encontrar con el virus. Y entonces, pues eso puede salir peor, que tengan alguna respuesta autoinmune. O sea, realmente no sabemos, ese es el problema. Entonces, yo por eso no lo recomiendo. Obviamente no les puedo agarrar las manos, no les puedo decir no lo hagan, que deberían de aplicarse muy bien los controles de para eso está el registro, ¿no? Pero sí también he sabido de varios casos donde detectan ya que están generando los certificados de vacunación que esa persona ya lleva quién sabe cuántas dosis, ¿no? Entonces, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Puede haber muchas, no sabemos específicamente cuáles, entonces yo no tomaría el riesgo de andarme inventando esquemas de vacunación, la verdad. Bueno, así que ya saben, maestros, no anden de inventados, por favor. Ya dijeron que no son las gemas. Había una pregunta y yo creo que ya la contestó, entonces me voy a dar la libertad. Decía, ¿qué tan recomendable es vacunarme más de 2 dosis diferentes? Bueno, ya nos explicaron muy detalladamente. Y aquí yo me metería, ya que como docentes teníamos esa duda, hicimos un cóctel de vacunas, pero ya más o menos, bueno, ya nos dijeron que no nos pueden obligar, nos van a agarrar las manos. Ya es decisión de cada una de las personas que nos está viendo si decide esperarse a tener más información, porque pues prácticamente no se tiene así como que les va a salir un tercer brazo o un tercer ojo. Entonces, vamos a darnos con la siguiente pregunta. Yo creo que es algo tan común y que todos los docentes tenemos dudas también. ¿Esto es un mito o una realidad?
Debemos desinfectar todas las superficies, por ejemplo, en las escuelas y todo lo que tocan los alumnos. No. Así en corto, no. El SARS-CoV-2 se transmite primordialmente por vía aérea. Eso quiere decir mediante gotículas que liberamos cuando hablamos, cuando respiramos, cantamos, gritamos, etcétera. O sea, cada vez que exhalamos por alguna razón, liberamos gotículas de diferentes tamaños. Unas que son un poco más grandes, que van a llegar, pues, a lo mucho a 1,5 metros, ¿no? 2 metros de distancia. Por eso la sana distancia, ¿no? Es de ese tamaño. Porque si yo tengo a una persona que está a 2 metros de mí, aunque yo esté hablando sin cubrebocas, lo más probable es que no le lleguen mis gotículas más grandes. Y también va a haber unas gotitas más chiquitas, que son lo que conocemos como aerosoles, que esos se pueden quedar flotando en el aire por muchas horas incluso, dependiendo de qué tan bien ventilado o no esté el espacio. Esos aerosoles los podemos imaginar como humo, ¿no? Entonces, ese humo, si ustedes se imaginan en un cuarto que el humo se quedaría flotando ahí estancado, pues así son los aerosoles potencialmente cargados de virus. Así es primordialmente como se transmite el SARS-CoV-2. Entonces, las medidas principales que tenemos que aplicar para evitar los contagios, pues son las que evitan la transmisión mediante gotículas y aerosoles. Eso es, si tú te pones cubrebocas, ¿no? Al tener una barrera frente a la nariz y la boca, que es por donde están saliendo esas gotículas, pues entonces evitas que salgan de ti muy lejos, ¿no? Uno. Y como persona receptora de esos aerosoles y gotículas, pues también al tener una barrera que filtra lo que tú estás respirando, pues también te protege en cierta medida. Y si nosotros ventilamos los espacios, esos aerosoles se quedan estancados durante menos tiempo. Esas son las medidas principales y obviamente mantener la sana distancia son las medidas principales que tenemos que aplicar para evitar los contagios. Ahí siempre hay gente que dice, es que, ¿qué tal que cayeron las babas ahí, ¿no? Y yo voy y toco las babas y entonces me toco la cara y ya me contagié. Ah, bueno, pues eso lo evitas lavándote las manos, aunque estuvieran las babas en una concentración suficiente, que en condiciones de la vida real, la verdad es que no se ha reportado ningún contagio mediante superficies u objetos, aunque pudiera pasar, eso se soluciona lavándose las manos y obviamente no llevándose las manos a la cara, ¿no? Si las tenemos sucias. Y eso no nos sirve solamente para COVID, sino para un montón de cosas que sí se pueden contagiar de esa manera. Entonces, el estar desinfectando todo y limpiando todo, pensando que así nos protegemos del SARS-CoV-2, en muchas ocasiones solo puede ser un distractor, tanto de recursos como de atención, eh, para que no apliquemos las medidas que sí sirven, ¿no? No vale la pena que nos gastemos todo el recurso de la escuela, que en muchos casos es limitado además, en comprar un túnel sanitizante, en estar comprando galones y galones de cloro, botes y botes de toallitas con desinfectante, incluso galones y galones de gel antibacterial. O sea, sí tiene cierta utilidad, pero es mejor que inviertan ese recurso en tener jabón y sanitas, ¿no? Si quieren, para secarse las manos y cajas a lo mejor de cubrebocas para poderlos intercambiar en el día, si ya se les rompió, si ya se lo cambiaron, si ya está sucio, lo que sea, bueno, pues tener cubrebocas tanto para los docentes como para los estudiantes. Y pues en medidas a lo mejor un poco, que parecen más caras, pero que podemos verlo como una inversión, ¿no? Un medidor de CO2 para ver qué tan acumulado está el aire, ¿no? En ese salón, si ya tenemos que salirnos y ventilar un rato, o si con dejar abiertas las ventanas está todo bien porque no se acumula tanto el CO2. Incluso medidas más sencillas como un ventilador para favorecer que esté circulando el aire, cosas ya más caras como un filtro EPA o algo así, pero que no es más caro que un túnel sanitizante y que es mucho más útil. Entonces, no vale la pena que desinfecten todo y que se distraigan en eso y que se estresen en eso y sobre todo que piensen que con eso ya están haciendo todo lo necesario. Yo aquí sí quiero hacer un comentario antes de que nos vayamos a la segunda pregunta. Para los que nos ven,
saben que la página está conformada por 4 docentes, desde preescolar, primaria, secundaria y un docente de educación física. Cuando hemos platicado sobre el contexto en el que trabajamos, normalmente en los grados de preescolar y de primaria se tiene mayor hincapié en que donde los niños toquen hay que limpiar, donde si tocan el pasamanos, los barandales, las protecciones. No sé si en los demás estados, pero en la información que nosotros recibimos y la experiencia de los demás compañeros, no voy a decir nombres, pero me llama la atención, dentro de un aula alguien quiso poner un ventilador, y dijeron que ventilen, abran ventanas y pongan el ventilador. Pero tanto es la desinformación entre nosotros mismos como maestros que todos dijeron, no lo prendan, porque van a revolver el virus y lo vamos a respirar y se nos va a pegar en la ropa, nos vamos a contagiar. Y así como que dije, bueno, o sea, hasta cierto punto, como yo también desconocí ese tipo de información, decía, pero no sería como que purificar, o sea, algo así. Pero sin embargo, cada 10, 20 minutos salíamos de esa aula y sanitizaban y limpiaban con cloro mesas, sillas, todo. Una reunión que pudo haber tardado, no sé, 1 hora por ese proceso, por ese protocolo, que ya hemos llevado cursos, maestros, no me dejarán mentir. Y no 1, no 2, y todavía te lo hacen llevar en línea y presentar tu documento que lo valide. Entonces, aquí estaríamos hablando que nos proporcionan o nos mandan o nos dan cursos que nos enseñan un protocolo de limpieza, pero ¿con qué sentido? O sea, a eso voy, porque a nosotros nos han dado justamente esos cursos y talleres para sanitizar, limpiar, desinfectar cada debido tiempo. Entonces yo creo efectivamente que una de las herramientas más viables sería lavado de manos y cambio de cubrebocas, ya lo dijo aquí nuestra experta. Así que si tienen más dudas sobre ese tipo de contenido, híjole, nos quisiéramos súper extender, córrenle a TikTok, vayan a sus redes, que aquí les vamos a estar poniendo en los comentarios, que créanme que tiene amplio contenido, de verdad, así que es fácil. ¿Quién ahorita en estos días no tiene TikTok? Así que córranle, maestros. Ahora sí, perdón, nos vamos con la siguiente pregunta. También estoy en Facebook. Si usan mucho Facebook, también estoy en Facebook. Entonces, Facebook, Facebook, Instagram, TikTok, ahí me encuentro. ¿Y cómo lo encontramos en las plataformas? La Kishimishi, así como dice acá. Está muy difícil, pero no tan difícil una vez que se lo aprenden. Entonces, igual me etiquetaron en la publicación donde anunciaron la charla, entonces ahí encuentran rápidamente mi Facebook y de ahí todo lo demás. Perfecto. Así es, y esta parte de esta parte de desinfectar todas las superficies surge, ¿no? Desde el inicio de la pandemia, que no se tenía mucha información y ese fue la primera forma que decían que teníamos que evitar los contagios. Inclusive recomendaban que cuando compráramos algo, inmediatamente lo agarrara y le echaba cloro y jabón. Veíamos imágenes, ¿no? En internet, que habían personas que inclusive a paquetes de pan blanco les echaban jabón, cloro, los lavaban, los secaban y ya los consumían después por el mismo temor. Pero hay que estar conscientes que como es una situación compleja y nueva, la información, como cualquier aspecto científico, puede cambiar de un día para otro. Entonces, también estas recomendaciones han ido cambiando de un día para otro y es necesario que no solo como docentes, sino también como sociedad estemos actualizados con la información y sepamos cuáles son las nuevas, la nueva información y cuál es la información vigente que está hasta este momento. Sí, exactamente, así funciona la ciencia. Si un día alguien les dice que porque lo dice la ciencia y así es para siempre, esa persona también les está mintiendo, porque la ciencia avanza, la ciencia incluso a veces se contradice a sí misma, porque la ciencia no es un dogma, no es algo que nos diga cómo deben de funcionar las cosas. La ciencia lo que hace es describir cómo funciona el mundo con base en los conocimientos y las estrategias que podemos aplicar para describirlo en ese momento. Al principio de la pandemia, pues un virus nuevo, desconocido, ¿qué podemos hacer? Pues ser lo más precavidos posible. No fuimos lo más precavidos posible porque también si nos hubiéramos detenido a pensar como humanidad, bueno, sí es un virus nuevo,
pero es un coronavirus, ¿no? ¿Como cuál virus? Como los virus de la gripa, por ejemplo. ¿Cómo se transmite la gripa? No necesariamente por superficies, ¿no? Mucho vía aérea. Entonces, realmente si como principio de precaución desde el principio de la pandemia hubiéramos aplicado medidas como el cubrebocas, además de limpiar todo, esto probablemente no habría llegado tan lejos. El problema es que ya llevamos casi 2 años de pandemia y muchas personas siguen todavía con la idea de que tienen que desinfectar todo y entonces, y se les olvida lo que sí es importante. Ahorita sí ya nos actualizamos, ya sabemos que realmente por superficies no se contagia, ya sabemos cuáles son las vías de contagio principales, entonces qué es lo que sí tenemos que aplicar y dejar de preocuparnos demasiado por esto de estar limpiando y desinfectando todas las superficies, porque además es algo que de pronto nos parece muy sencillo, pero no es. Yo he visto que hay personas que le echan cloro al jabón con el que lavan los trastes. Y sepan que el cloro se inactiva muy rápidamente. Entonces realmente no sirve de nada lo que están haciendo de echarle cloro al agua de los trastes, porque nada más están gastando más dinero y además pues el cloro no es como para que se ande consumiendo, ¿no? Entonces si no enjuagan bien sus trastes, y eso también me preocupa, por ejemplo, de que estén limpiando todas las superficies con cloro, también pueden igual generar reacciones alérgicas. Entonces, no es tan sencillo andar utilizando todos los productos de limpieza así como se nos ocurra, ¿no? Para que el cloro funcione y realmente haga lo que tiene que hacer, las superficies tienen que estar limpias previamente con agua y jabón y después habría que desinfectarlas con cloro. Entonces, es un proceso mucho más largo y que además no es útil para COVID. Con que tengamos higiene normal, tanto en casa como personalmente, lavado de manos, eso es suficiente para muchas cosas, incluida la ínfima probabilidad de que nos pudiéramos contagiar de COVID por esa vía. Pero pues ahorita ya nos actualizamos, ya sabemos qué es lo que sirve. Usen bien su cubrebocas. Es mucho mejor trabajar con los estudiantes en eso, ¿no? En corregir cómo es el uso del cubrebocas, en asegurarse que lo estén usando bien. Si tienen el ventilador, a lo mejor si lo ponen hacia adentro del salón no hace mucha diferencia, pero si lo ponen viendo hacia afuera, por una ventana o por la puerta, eso va a ayudar a que el aire esté recirculando sin que le caiga en la cara a nadie, pero que se mueva, ¿no? El aire y eso ayuda a la ventilación. Entonces, trabajar todo eso es muchísimo más útil para que todas las personas que estén en ese salón estén más seguras a que anden gastando en cloro y arriesgándose a lastimarse incluso las manos por andar limpiando con eso y así. Yo soy la del cloro, perdón. Acabo de aprender que no voy a combinar jabón con cloro para mis trastes. No, y hay cosas peores. Para el baño pueden, si combinan cloro con amoníaco, pueden generar gases tóxicos, se pueden morir por andar queriendo lavar el baño de formas extremas. Entonces, no lo hagan. Sí, perfecto. Bien, entonces vamos a irnos con, dice, ¿qué cubrebocas son los más recomendables que podamos portar todos, desde niños, adultos, maestros, personas en general? ¿Cuáles serían esos? El que les ajuste mejor, primero, ¿no? Debe de tener características mínimas. Pueden ser, y ahorita no tengo aquí a la mano, KN95, que ya todo el mundo los ubica, ¿no? Los que son blancos, como triangulitos, como un piquito, ¿no? KN95. Ese, pues, sería el de los que son para la vida normal, para todos nosotros los mortales, pues el que tiene mayor capacidad de filtración, ¿no? El KN95. Después están los KF94, que son estos parecidos a los KN95, pero que tienen una forma que se ve más cómoda, ¿no? Esos tienen, son parecidos a, y no se alcanza a ver porque es negro, pero bueno, ahí, parecido a este, ¿no? Tienen más o menos esta forma. Entonces son los KF94, que son pues el símil coreano de los KN95. Esos también funcionan muy bien. Después estarían los quirúrgicos, ¿no? De 3 capas. Estos tienen que tener 3 capas y tienen una forma correcta de usarse, ¿no? Los que son azul y blanco, pues la parte azul va por fuera y si no tienen azul y blanco, son de un solo color, pues entonces las pestañitas hacia abajo van por fuera, porque usualmente esta capa de tela que va hacia afuera es más filtrante, no es más filtrante, es repelente a las babas, ¿no?
Entonces es para que no se le queden pegadas los líquidos, las babas de las otras personas. Y la parte que va por dentro es más como de una textura más algodonosa y eso es para que capture mejor nuestras babas. Por eso tiene una forma de utilizarse así. Y pues la última opción serían los de tela, que los de tela tienen que ser al menos de 3 capas. O sea, neopreno no sirven porque es una sola capa. Cualquier cubrebocas casero de 2 capas no sirve tampoco. Pueden utilizar en combinación un quirúrgico con uno de tela y con eso ya mejoran la filtración. Pero ¿cuál es el más recomendable? El que les selle mejor. Si el KN95 les queda bien y tienen la posibilidad de adquirir KN95, que no es tan sencillo para los más chiquitos, porque luego no es tan fácil conseguir KN95 para niños. Entonces, pues KN95 sería la mejor opción, sobre todo para espacios cerrados y aglomerados, como pueden ser algunos salones de clases. La siguiente opción, pues serían los KF94, luego sí, los KF94. Y la siguiente, igual si van a estar en un lugar aglomerado y cerrado, yo lo que normalmente utilizo es doble, o sea, el quirúrgico más uno de tela encima y el de tela es tricapa, porque así me ajusta mejor. Yo soy muy chiquita, yo mido 1,5 metros y además estoy muy delgadita. Entonces, todos los cubrebocas me quedan grandes, incluso estos, por eso ven que está así, anudado, porque a mí me queda grande el quirúrgico, me queda grande el KN95 y los de niño me quedan muy chiquitos. Entonces, lo que hago pues es utilizar doble cubrebocas porque yo utilizo el metro todos los días, entonces para estar más tranquila, con doble cubrebocas cuando voy a estar en un lugar súper aglomerado, eso es lo que utilizo. Si voy a estar en un lugar a lo mejor un poco más abierto o que no está tan aglomerado, pues entonces igual y con el de tela, como sé que es tricapa, pues es suficiente. Lo importante es que selle muy bien en todas las orillas, que si ustedes se lo ponen y están hablando o respiran o algo así, no va a sellar bien porque traigo el audífono, pero si ven cómo se infla y se desinfla cuando yo hablo, cuando respiro, eso quiere decir que me sella bien. Yo que uso lentes, si se me empañan los lentes es porque se me está saliendo el aire por algún lado. Entonces, el que mejor sirve es el que mejor les sella. Si utilizan KN95 y no les queda, pues entonces ese no es la opción. Habría que buscar opciones. Porque un KN95 mal puesto, a pesar de que filtra el 95% de las partículas, si ustedes lo traen colgado de la nariz no filtra nada, ¿no? Baja de 95 a 30%. Entonces, lo importante es que selle perfectamente y entre esas opciones, pues la que mejor les acomode tanto a su cara como a sus posibilidades también. Sí, así es, ¿no? Y esta parte de los cubrebocas también que al principio todos corríamos por buscar el cubrebocas más costoso, el cubrebocas que decía que protegía más y muchos de nosotros le hicimos como que el feo a los quirúrgicos y que decimos, no, esos no, mejor me compro los KN y me pongo uno de tela encima. Inclusive vimos a algunas personas o hemos conocido personas, ¿no? Que se ponían unos como de licra, como de elastano más o menos. Esos no sé si sean funcionales o no. No, cualquier cosa que no sea esos que ya les dije no es funcional. Ahorita que ya son temporadas decembrinas, la bufanda no reemplaza el cubrebocas. Si ustedes van a usar bufanda porque hace frío y creen que con eso es suficiente, no. Aunque le den 3 vueltas a la bufanda, no reemplaza el cubrebocas. Se tienen que poner de todas maneras al menos un tricapa y encima la bufanda, ¿no? Ah, muy bien, entonces ya tenemos esta información para los que tenían esa duda. Y la careta La careta es un es, plus, pero no es sustituye al cubrebocas, ¿no? Y realmente yo no he visto tampoco ningún reporte de contagios de COVID por los ojos en personas así normales, ¿no? Cuando sí es súper importante la protección ocular, pues obviamente si fuéramos un trabajador de la salud que está haciendo un procedimiento muy cerca de una persona que sabemos que tiene COVID y que además está muy grave y lo tenemos que intubar, o sea, ahí sí es muy importante la protección, no solo un buen cubrebocas, sino también los gogles, ¿no? Unos lentes o algo así. Pero para la mayoría de nosotros, la verdad es que no es ultra necesario y sobre todo yo no lo recomiendo si va a ser más incómoda la vida, ¿no? O sea, si a su chiquito ya le está costando mucho trabajo usar el cubrebocas bien y así, y además le ponen la careta y le da calor y va a estar batallando,
pues la verdad es que no vale la pena que utilice la careta, mejor que se acostumbre a usar bien el cubrebocas y así ya su niña, su niño va a estar pues bien seguro en lugar de que esté batallando además con la careta y el gogle y demás. Sí, esta parte de la careta también fue a razón de una información que se tenía, ¿no? Que también era el posible contagio era también por los ojos y que muchos de nosotros empezamos a usar la careta, pero ahora ya actualizando esta información, recordemos que la careta es opcional, no sustituye para nada el uso del cubrebocas. Y también hemos visto por ahí algunos cubrebocas que son como una especie de plástico que van protegiendo la nariz y la boca. Y creo que tampoco esas, tomando las recomendaciones que nos dice ahorita Jessica, no cumplen con ese sellado perfecto para que el aire Exacto. no esté saliéndose y entrando en cualquier orificio, porque esos prácticamente no los podemos ajustar a nuestro rostro, ya traen una forma establecida. Sí, y además, o sea, y eso los que están bien hechos, porque hay unos que nada más son una careta para la boca, o sea, entonces pues eso obviamente no sirve para nada, porque pues va a dejar escapar, a lo mejor van a chocar contra esta caretita, ¿no? Las gotitas más grandes, ¿no? Igual y sí, esas gotas grandes se quedan ahí, pegadas a la careta, pero los aerosoles se van a escapar por todos lados. También por eso estas medidas que sí empezaron a aplicar también en algunos salones de clase de poner acrílicos entre los pupitres, eso no sirve de nada. Porque para empezar, los estudiantes no van a estar tan cerca del acrílico como para que eso haga algo con sus babas, ¿no? Y además se supone que deben de traer el cubrebocas puesto. Y luego puede salir peor, además, tener esos acrílicos, porque al ser barreras físicas entorpecen la ventilación. Si tú tienes ahí, pues todas estas mini paredes de plástico, el aire se queda ahí dando vueltas en lugar de atravesar como el salón como debe. Entonces, no, las caretitas así para la boca no sirven para nada porque los aerosoles no les interesa, se escapan, ¿no? El cubrebocas tiene que sellar bien y esos no sellan para nada. Si ven a alguien con ese tipo de cubrebocas, huyan. Muy bien, de hecho, esa duda de las casetitas individuales, yo tenía duda porque en el preescolar muchas imágenes en Pinterest, en Facebook, donde decían, no, que hasta adornaban, que flores. Hubo una fotografía de un salón, cada mesa estaba separada, se hizo viral y todo el mundo le quiso poner así a las aulas, perdón, a los lugares de los niños, pero también estuvo algo, y yo tengo duda aquí, muy de moda y se acabaron en los supermercados. De verdad, ¿qué tan recomendable o es un mito o una realidad que debe uno rociar de Lysol a los alumnos? No, 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 no. No. ¿Por qué? Primero porque les pueden causar una alergia, ¿no? O les pueden causar, o sea, les puede hacer daño a sus vías respiratorias. El Lysol no está hecho para respirarse, punto. Y en segundo lugar, el cubrebocas cuando está húmedo ya no sirve, porque parte de la protección del cubrebocas es también de forma electrostática y si nosotros lo mojamos, o sea, porque atrapa las partículas no solo como barrera física de choco y ahí se quedó, sino que la misma carga electrostática de las telas hace que se queden pegadas las gotículas y los aerosoles, ¿no? Por la parte de afuera. Entonces, si nosotros lo humedecemos, pierde esas cargas electrostáticas. Por eso estos cubrebocas en realidad no se deben de usar más de 4 horas seguidas, porque con el mismo aire y vapor de agua que nosotros estamos exhalando, lo humedecemos. Entonces, esto ya no sirve después de 4 horas. Ahora, si viene el peque, así muy imperfecto con su uniforme y su cubrebocas nuevo, y lo pasan por el Lysol o lo pasan por el arco sanitizante, que lo humedece todo, pues ya le mojan su cubrebocas y entonces la única protección que traía que sí era realmente útil, ya la perdió. Entonces, no se rocían con Lysol por salud y porque le quitan la protección a sus cubrebocas. Por eso les digo, estos no se usan más de 4 horas y estos sí en realidad, pues no habrían que reutilizarlos. Y los KN95 los pueden reutilizar, yo digo que unas máximo 5 veces mientras siga ajustando bien, pero no seguidas. Se tienen que dejar secar al menos 72 horas, 3 días, en una cajita de cartón, en una bolsita de papel o en una bolsita de tela, algo que esté ventilado, pero pues protegido del polvo, ¿no?
para que se pueda secar de los mismos vapores que exhalamos. Si lo dejan secar esos 3 días, pues entonces ya lo pueden reutilizar. Les digo que al menos 5, más bien, máximo 5 veces, porque se empieza a aflojar, ¿no? También de los resortes, y entonces si ya no sella bien, ya no sirve. Con 5 cubrebocas, si van a ir de lunes a viernes a la escuela, por ejemplo, con 5 KN95, pues usan uno el lunes, uno el martes, uno el miércoles, uno el jueves, uno el viernes, y para el próximo lunes, el del lunes ya se secó. Y entonces con 5 KN95, si los cuidan bien y no se han aflojado, y obviamente ahí también son máximo 8 horas de uso, con 5 la arman para todo el mes, ¿no? Y ya los reutilizaron 4 veces y ya está. Obviamente teniendo esos cuidados. Pero lo mismo, si mojan el KN95 con Lysol, con la caseta, con lo que sea, pues pierde toda la efectividad y es como si no trajeran nada. Sí, esta parte del Lysol creo que fue muy común, inclusive veíamos en algunas escuelas, acá en Chiapas apenas está retomando las clases presenciales, pero en otros estados que ya tienen tiempo desde agosto y unos inclusive desde el ciclo anterior pasado, tenían estas casetas que rociaban a los niños o inclusive veíamos también a nosotros cuando llegábamos a un centro comercial, al entrar nos decían, a ver, gire sobre el tapete sanitizante y nos agarran con agua con cloro. Entonces decían, a ver, vamos a sanitizarlo prácticamente. Y en algunos restaurantes que eran así de cadena nacional, igual se paraba uno y estaba quien recibía a uno con el rociador, que uno girara y en todo el cuerpo le echaban a uno. Entonces, eso creo que se pasó de comercios, de empresas, y lo retomamos en las escuelas porque hay escuelas que aún siguen retomando esta práctica y han hecho el gasto de comprar un túnel sanitizante para que los niños estén circulando por ahí. Entonces, teniendo esta información, vemos que prácticamente viene a ser un gasto innecesario que se hizo porque se está quitando la protección real. Entonces, ahí vamos a la siguiente pregunta. ¿Es un mito o una realidad? ¿Son funcionales los tapetes sanitizantes? No sé, tú dime. pues, pues mitote, mitoticísimo. Si ya sabemos que no nos sirve a estar desinfectando las superficies que tocamos, ¿no? Que realmente no hace mucha diferencia. Ahora imagínense el piso. O sea, el cloro además ya les dije que se inactiva rápidamente. Y entonces con 1 o 2 personas que pasen por ese tapete clorado, ya ese cloro ya no sirve. Entonces ya nada más están pasando ahí por agua cochina además y haciendo un mojadero y ensuciando el piso y haciendo todo más difícil para las personas que se dedican a limpiar, ¿no? Entonces, bueno, esa es una. Y luego, si no andamos tocando las mesas y luego chupándonos los dedos, pues menos el piso, ¿no? Entiendo que a lo mejor las personas que tienen bebecitos muy bebecitos, que gatean o algo así, entonces ahí les podría preocupar. Pero bueno, si eso les preocupa, lleguen a su casa y cámbiense los zapatos y ya está, ¿no? O sea, no es como que el bebecito se vaya a contagiar de COVID por andar ahí, gateando. Y pues en las escuelas eso tampoco necesariamente va a pasar, a pesar de que algunas criaturitas muy chiquitas, pues sí juegan en el piso, sí se ensucian y demás, pues mejor trabajen lo del lavado de manos, la higiene mínima de manos, ya con eso es suficiente a los tapetes sanitizantes, porque eso también es un gasto. Lo dijiste muy bien, es un gasto, no es una inversión, eso es un gasto, un tiradero de dinero, diciéndolo además feo. Entonces, y nos distrae de lo que sí es importante. Bien. Nos queda trabajo. No, espero que nos alcancen a ver, que estén en una... Que está batallando con su internet. Voy. Sí, Sí, creo que ahí la conexión de internet está fallando un poquito. Y sí, es esta parte, ¿no? Que hemos tenido esta información de los tapetes, inclusive hay personas que vendieron muchísimos tapetes, así se hicieron ventas de miles, de cientos de miles de tapetes sanitizantes, pero que actualmente pues ya no los deberíamos de implementar por lo mismo que las áreas que ocupamos, por ejemplo, una escuela tiene alrededor de una escuela normal, así de un tamaño promedio, en una primaria son mínimo 6 salones, una cancha de básquetbol y un patio cívico. Entonces el espacio es
tan grande que creo que mojándose los pies en la entrada no vaya a contaminar todo lo demás. Inclusive hay escuelas que tienen pasto, que tienen tierra, que tienen arena, y ahí mismo ya nada más estamos haciendo el lodo que mencionas, ¿no, Jessica? Ahí en el tapete que hasta se ve que el agua está ya turbia de una vez y que ni siquiera O se cambia porque, seco, o son seco, químicos y ponen los tapetes secos ya, o sea, nada más por compromiso, por decir que está el tapete sanitizante, ahí está, o el agua ya se regó, o el primero que pasó regó todo el agua y ahí ya lo dejamos, ¿no? Entonces, esta parte sí hay que ir retomándola, hay que saber esta información, ¿no? Para que la podamos aplicar en nuestras escuelas. Ahora, tengo una pregunta adicional a las que ya teníamos, eh, referente a las escuelas. Se recomienda el lavado de manos frecuente. ¿Y qué tan recomendable es que los niños, además de lavarse las manos, al entrar al salón, se vuelvan a echar gel antibacterial? no les quita nada realmente. O sea, está bien siempre y cuando tengan sus manos limpias también, porque andarse echando gel sobre gel, sobre gel, sobre gel, eh, tampoco puede ser, no necesariamente es bueno para la piel, eso en primer lugar. Y en segundo, también si traemos mucha materia orgánica, o sea, si traemos las manos sucias, el echarnos gel realmente no hace diferencia. Esto, lavarse las manos es importante, obviamente por el jabón, pero también por el efecto de arrastre que hacemos. Por eso la recomendación de un buen lavado de manos es que el tallado, solo el tallado, debe durar 20 segundos. También, no nada más me mojo, me echo jabón, me enjuago y ya está, y en 10 segundos ya acabé de lavarme las manos. Eso no es un lavado efectivo de manos, ¿no? Hay que, me mojo, me tallo, 20 segundos, que haga suficiente espuma el jabón y entonces ya me enjuago, por eso un lavado completo de manos dura como 1 minuto más o menos. Y ya sin esa materia orgánica, pues el gel puede acabar de inactivar o de deshacer las membranas de los tanto virus como bacterias que podamos tener en las manos. Pero si llevamos ya un montón de horas sin lavarnos las manos y nada más nos echamos gel, la verdad es que tampoco hace mucha diferencia. Es mucho más efectivo lavarse las manos. Si ya traen las manos limpias, echarse el gel, pues sí puede ayudar un poquito a que si no se las lavaron bien, bien, pues acaben de quitar o inactivar lo que traigan ahí. Muy bien, pues maestros, para los que se están conectando, esta entrevista del día de hoy, toda la información interesante, créanme que está quitando muchas lagunas mentales, deshaciendo varios mitos y afirmando varias realidades. Es necesario, sí o sí, que regresen a ver el día de hoy a nuestra invitada, queda en nuestra plataforma vía Facebook y también en YouTube, así que créanme que yo sé que las indicaciones han sido diferentes para los niveles, para los estados, pero esta información es con la única intención de, acuérdense que la página trae expertos precisamente aquí como Jessica, conocida en las redes sociales como la Kishimishi, que precisamente nos explica. Ya hablamos sobre qué cubrebocas son adecuados, el uso de estos, qué cosa los inhabilita, los cubrebocas, si es recomendable. Por aquí leímos otra vez las preguntas, vacunarte con otra, ponerte otra dosis de algún otro laboratorio, etcétera. Entonces, ahorita estamos cerrando con lo que se debe de hacer dentro de un aula precisamente para cuidarnos, no solo los alumnos, sino también los maestros, y todo aquello que por medio de la mercadotecnia nos hicieron creer que era viable y que nos ayudaba. Sin embargo, yo creo que si prestamos mucha atención a estas indicaciones, como que nos va a hacer un poco más llevadera esta situación y más fácil, sobre todo para nuestro bolsillo, pero también para nuestra, ¿cómo se podría decir? Salud emocional y mental, que también a muchos maestros le causó psicosis, nervios y diferentes cuadros por toda la presión que nos ejercían a través de los diferentes cursos, talleres, noticias, redes sociales, precisamente por cuestiones como estas es que traemos a expertos que los presentamos aquí en Educareblog. Y bien, vámonos con una pregunta y yo creo que ya es una de las últimas. Híjole, ¿qué sabemos de Omicron? Nos alarmamos, volvemos a tomar medidas como al inicio del COVID. ¿Qué postura tomaría Jessica a través de esta parte
que acaba de salir en las redes sociales, pero también en las noticias, tanto en la radio y en la televisión, cuando dice nuevo, se me fue la palabra. Variante. Ajá, variante de COVID, no sé qué, y muchos padres de Omicron nos va a destruir a todos. Eso es lo que dicen todos todos los encabezados, básicamente. Ajá. ¿No? Nos vamos a morir, gente. Eso es lo que dicen. No, a ver. ¿Qué sabemos? No mucho. La verdad es que no sabemos realmente todavía qué está pasando bien a bien con Omicron. Es una variante nueva. Eso quiere decir que no es un virus tan diferente que ya le tengamos que llamar cepa, ¿no? Todavía es SARS-CoV-2. Tiene muchas mutaciones, una cantidad importante de mutaciones, que por eso se clasificó directamente como variante de preocupación en este esquema de clasificación que tiene la OMS. Por eso se clasificó como variante de preocupación, porque tiene mutaciones que podrían hacer que sea más transmisible, o sea, que se pueda pasar de persona a persona más fácil, que sea más infecciosa, o sea, que una vez que está en una persona cause una infección más fuerte o más rápidamente porque el virus se replica más rápido, porque se une mejor al virus o algo así. Podría evadir la respuesta inmune porque ya es tan diferente su receptor que, bueno, más bien su proteína Spike, que los anticuerpos que ya tenemos de las vacunas o de infecciones previas no lo reconozcan tan bien. Entonces, como esas tres cosas como humanidad nos preocupan, entonces se clasificó como variante de preocupación. ¿Qué de esto está demostrado? No está demostrado que evada la respuesta inmune, no está demostrado que sea más infecciosa, no está demostrado que cause enfermedad más grave. Lo único que medio tenemos evidencia que sí parece confiable es que es más transmisible, porque en los países donde se ha identificado, pues ha habido muchos casos muy rápidamente de esta variante. Pero eso es lo único que sabemos, que aparentemente es más transmisible. El resto de las cosas que podría tener se están estudiando. Vamos a saber probablemente dentro de 2 o 3 semanas la información de manera más certera ya de esta parte. ¿Qué recomienda la OMS para los gobiernos? Pues que hagan bien su vigilancia epidemiológica para saber si tienen casos de Omicron y si los están teniendo, pues entonces, ¿qué implica? ¿No? Hay más hospitalizaciones por estos casos, hay gente vacunada que se está infectando más por Omicron que lo que se infectaba por otras variantes, o gente que ha tenido infecciones previas que se está reinfectando por Omicron. O sea, que hagan vigilancia, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y la recomendación de la OMS para todos los demás simples mortales, pues mantener la calma, primero que nada, porque como les digo, tenemos más preguntas que respuestas a este punto, y seguir aplicando lo que ya sabemos que funciona. Aunque el virus tenga muchas mutaciones, sigue siendo del mismo tamaño, y aunque sea más transmisible, se transmite de la misma forma. Entonces, o sea, vía aérea, ¿no? No es más chiquito que vaya a atravesar los cubrebocas, no es que ahora se transmita de formas extrañísimas, ¿no? No se transmite por superficies tampoco. O sea, tenemos que seguir aplicando las medidas que ya funcionan. Si no lo estábamos haciendo bien o ya nos habíamos relajado, pues entonces lo que podemos hacer ahora es retomar las medidas o aplicarlas bien, ahora sí, ¿no? Si están muy preocupados porque Omicron nos va a destruir a todos, pues entonces pónganse ya bien su cubrebocas si no lo vienen estado haciendo. Pero fuera de eso, la verdad es que no podemos hacer gran cosa. Aplicar las medidas que ya funcionan, tanto personales como comunitarias, ¿no? O sea, usa bien tu cubrebocas y evita aglomeraciones, evita reuniones que no sean necesarias. Obviamente hay actividades esenciales que tenemos que seguir realizando, ir a trabajar, ¿no? Ir a la escuela, porque pues ya se considera una actividad esencial también, de manera presencial. Entonces, pues seguir con esas actividades. Obviamente hay gente que, pues, o sea, tenemos que salir a comprar de comer y demás, pero ahorita sé que es difícil, pero no sé, yo no les puedo asegurar que ya vamos a tener una Navidad como la de 2019, ¿no? Lo más probable es que no, porque finalmente es una reunión en una época que a lo largo de la historia, en épocas de frío, se favorecen las infecciones respiratorias y COVID-19 es una infección respiratoria por diferentes factores, porque nos encerra, hace mucho frío, ¿no? No vamos a estar con las ventanas abiertas,
¿cómo crees? Entonces vamos a estar todos juntitos en casa con las ventanas cerradas. Y además con el frío se resecan las vías respiratorias. Eso hace que sea más fácil que se establezcan infecciones. Entonces, encerrados, con frío, sin cubrebocas, pues sí. O sea, aunque todo el mundo esté vacunado, no todo el mundo está vacunado, porque casi les puedo asegurar que casi todos tienen familiares que son adolescentes y niños, y pues esas personitas no están vacunadas todavía. Entonces no estamos todos vacunados, ¿verdad? Las reuniones traten de mantenerlas lo más limitadas posibles en cuanto a invitados, y algo que yo les propongo es, bueno, en lugar de hacer cena navideña, hagan comida navideña o un brunch o algo así, para que lo puedan hacer pues temprano o a media tarde, para que lo puedan hacer en un patio, o si lo van a hacer dentro de la casa, bueno, pues que al menos puedan tener las ventanas abiertas. Yo sé que puede ser incómodo y nos podemos sentir raros haciéndolo, pero traten de usar el cubrebocas la mayor cantidad de tiempo posible cuando estén conviviendo con personas que no vivan en su casa, aunque sean sus familiares. Si no viven en su casa, son personas ajenas a su núcleo. Entonces, usen el cubrebocas el mayor tiempo posible. Obviamente se entiende que nos vamos a quitar para comer, ¿no? O si de repente estamos como tomando algo así, pues quítenselo y le toman y se lo vuelven a poner. Y además así también van a manejar mejor el alcoholismo. Si alguien le sufre a eso, bueno, pues entonces igual y les puede servir. Y pues eso, o sea, si quieren tener reuniones, pues traten de hacerlas con la mayor cantidad de medidas posibles, ¿no? Favorezcan el uso de cubrebocas, háganlo en espacios abiertos y bien ventilados, para que pues todos lleguemos bien al futuro próximo o lejano o lo que sea. Realmente no podemos hacer gran cosa. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora con Omicron? Pues obviamente no voy a ir a ver Spider-Man al cine. No, pues eso, o sea, no ir a aglomeraciones y todas estas cosas. Perfecto, entonces ya tenemos ahí algunas recomendaciones y sugerencias. No es obligación retomarlas, pero sí son sugerencias que nos está haciendo Jessica, que la verdad las deberíamos de hacer, porque como ella mencionaba, si desde el inicio de la pandemia hubiéramos tenido esas medidas bien controladas y hubiéramos todos utilizado el cubrebocas de manera adecuada, pues creo que ya hubiera disminuido un poco más de lo que está actualmente, ¿no? Y ahorita con la variante, pues debemos reforzar esas medidas y no bajar la guardia, como lo mencionan siempre los spots, ¿no? Seguir con las medidas, porque esto aún no termina y creo que va a pasar un poquito más de tiempo para que vaya disminuyendo. Y ya para ir finalizando las preguntas que teníamos preparadas, la última, ¿alguna opinión que tenga Jessica Lakshmi del evento de ayer del Zócalo? No, ya grité en la red social. Pues obviamente no es algo que, con base en todo lo que hemos venido hablando en esta hora, pues no es algo recomendable, ¿no? Sobre todo ahorita que estamos con la incertidumbre de qué va a pasar con Omicron y así. Todavía no se han reportado casos en México, pero a mí no me sorprendería que ya hubiera casos, ¿no? Porque ya se han detectado casos de Omicron en Canadá, en Estados Unidos. Entonces, probablemente ya tengamos casos en México, solamente no ha llegado a pues, a prender las alertas en la vigilancia epidemiológica, pero probablemente ya los tenemos. ¿Qué fue el evento de ayer? Un evento masivo con aglomeraciones que, aunque fue en espacio abierto y eso favorece que no se acumulen obviamente los aerosoles, ahí en los espacios abiertos lo que hay que cuidar es la sana distancia y el uso de cubrebocas. No todas las personas usan adecuadamente el cubrebocas. Hay personas que ya no usan cubrebocas, y en una aglomeración pues es difícil controlar que no haya contagios. Y además se nos olvida que la gente no se aparece por generación espontánea en el Zócalo. La gente llega de alguna manera a esos lugares, ¿no? Utilizando el transporte público, o a lo mejor si vienen todos juntos de algún lado, pues utilizando algún autobús, que no son lugares muy bien ventilados, y que si no usan su cubrebocas, pues entonces ahí se ponen en riesgo todos. ¿Qué opino? Que fue una mala idea, que pues realmente no tenía una justificación como otros eventos la han tenido, y no quiere decir que yo justifique otros eventos masivos. También no estamos en el momento de hacer ningún tipo de evento masivo,
pero, por ejemplo, en algunos lo que hacen es asegurarse que tengan certificado de vacunación o prueba negativa de COVID, ¿no? Entonces eso pues ya, además de ser en un espacio abierto, nos da un plus de que, bueno, las personas que están viniendo están al menos con ese otro nivel de protección. Si son lugares asignados, pues eso ayuda. Obviamente el uso de cubrebocas no siempre se respeta en ese tipo de eventos, yo por eso no tampoco los condono, pero al menos tienen la justificación, entre comillas, de la derrama económica, ¿no? La reactivación económica. En el caso del evento de ayer yo no veo mucho de eso. Hay gente que lo justifica diciendo que los negocios y que no sé qué, pero el centro ya estaba abierto, entonces realmente no necesitábamos una aglomeración para reactivar la economía en el centro histórico. No es directamente contra el presidente, no es que no soy prianista, por si alguien está viendo, tampoco, o sea, no se trata de eso, sino simplemente que tenemos que tener mucha más conciencia comunitaria y claramente esa no fue una gran idea. Y yo no sé si había mucha gente que llevaron, ¿no? Pero sí recibí mensajes de personas que incluso me dijeron, por favor, si vas a compartir esto, que sea anónimo porque mi trabajo está de por medio, pero pues yo tengo que ir a este evento, ¿cómo le hago para estar más segura, ¿no? Entonces, pues sí es preocupante que se haya expuesto tanta gente. Esperemos que no pase a mayores, porque afortunadamente fue un espacio abierto, pero sí creo que se pudo haber llevado a cabo. La cosa no es que no se hiciera, ¿no? Bueno, lo queremos hacer, pues entonces hay que poner un poquito mejor las medidas, ¿no? Limitar el aforo para asegurar la sana distancia y vigilar de alguna manera que se respete al menos el uso de cubrebocas. Si no vamos a asegurar que las personas que van a venir están vacunadas, tienen prueba negativa de COVID, porque eso es un poco complicado, pues entonces que al menos usen bien su cubrebocas y eso es mucho más fácil de vigilar si hay sana distancia. Entonces esa es mi preocupación, no solo con ese evento, sino con cualquier evento masivo. Excelente. Pues bien, ya escuchamos, híjole, fue una plática bastante grata y enriquecedora de conocimiento. Perdón si en algunas preguntas eran un poco repetitivas, pero pues eran dudas que todos los docentes tenemos, padres de familia y alumnos. Pues nuevamente agradecemos a todos los maestros conectados como recomendación por tercera vez. Queda guardada esta entrevista, así que corran, la verdad estuvo que les van a quitar varias dudas, varios mitos y sobre todo vamos a ayudarnos entre todos, vamos a ser una comunidad escolar y de docentes que nos ayude a protegernos y a cuidarnos. Agradecemos a todos los que nos ven, a todos los docentes de los diferentes estados, pero un cordial saludo a los maestros de Chiapas que acabamos de iniciar clases, estamos en el regreso, estamos con esa incertidumbre, así que ya saben maestros, ya nos dieron las medidas necesarias para cuidarnos. Agradecemos a los comentarios, tenemos de agradecimiento, de admiración, bueno, en fin, los vamos a poder leer al final, pero nuevamente, tanto Jonathan como yo damos las gracias por aceptar la invitación. Jessica, gracias por aceptar y colaborar con esta página que precisamente comparte y difunde información para mejorar nuestra práctica docente. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y por compartir la información. Finalmente, mientras el que yo sepa o no sepa estas cosas no sirve de nada si me lo quedo yo solita, ¿verdad? Entonces, pues gracias por ayudarme a compartir estos mensajes. Para que vayan a seguir a Jessica, aquí les vamos a poner las redes sociales que ella utiliza. A ver, ahí está. Entonces la encuentran como Lucky Shimishi, ¿sale? Vayan, ahí hay mucha información y muchas dudas que pueden resolver y creo que cada semana, bueno, creo que casi diario subes video, ¿no, Jessica? Sí, casi diario. Trato de subir 1 o 2. Entonces ahí vamos a tener información muy actualizada sobre temas relacionados a enfermedades respiratorias, a suplementos, que también es una serie de videos que creo que son muy recientes, que están ahí en sus redes sociales y que también es bien interesante y bien importante que vayan y que los lean, que también nos sirve de mucho esta información. Entonces, ¿dónde la podemos seguir? Vean, aquí está. Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok. No me sigan en Kawaii ya.
En Kawaii ya no, bueno, porque no subo entonces videos. aquí ya. Entonces sería, Facebook, Instagram y TikTok es donde primordialmente estoy subiendo información. muy bien, entonces ahí podemos verificar, vamos a seguirla para que también compartamos esta información con más personas, que ese es el objetivo, ¿no? Llegar a más personas que tengan la información y que también no solo para maestros, sino que para la sociedad en general son de relevancia. Sí, esa es la idea. Perfecto, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la siguiente entrevista. Gracias a todos por acompañarnos.